The next Bueno, vamos a continuar ahora con lo siguiente. important Algo muy importante. is connections. Los líderes necesitamos hacer buenas conexiones. Friends and co-workers. Tanto como amigos y, ¿cómo se dice? Compañeros de trabajo. It can be vital Podría ser algo un poco complicado a veces. if you have a future. ¿Por qué? Pero esto es importante porque depende de esto, depende de tu futuro. Or to have a breakthrough. O de que tú tengas tu rompimiento. Amen. Amén. We will take one extreme example. Vamos a ver un ejemplo extremo en la Biblia. I have been preaching this in Africa, I remember. Yo recuerdo una vez predicando esto en África, And este it was a tema, great response. y hubo una gran respuesta de la gente. Luke 5:18 to 20. Vamos a Lucas 5, del 18 al 20. Amen. Entonces, esta es la base bíblica de por qué necesitas buenos amigos, buenos contactos, buenos compañeros de trabajo que estén en la misma inspiración tuya. Vamos a leer. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico procuraban entrar y ponerlo delante de él. ¿Delante de quién? De Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos le dijo: hombres, tus pecados te son perdonados. Amén. So important. Qué importante es tener buenos amigos. He had friends. Él tenía amigos. Era paralítico, pero tenía amigos. So good friends. Y no tenía cualquier amigo, tenía buenos amigos. Very good connections. Muy buenas conexiones. He was paralyzed. Él estaba paralizado. And he had problems inside there. Y no solo eso, tenía problemas internos en el alma. Double. O sea, tenía doble Double trouble. Tenía doble problema. But he had someone that cared for him. Pero al menos tenía gente que cuidara de él. And they had good connection. Y entonces tenía esos buenos contactos Could carry him. que lo pudieron cargar. Because Lord Jesus was coming. Porque sabían que Jesús llegaba a ese lugar. There is solution. Y sabían que Jesús era la solución. There is hope. Sabían que Jesús era la esperanza. Amén. That's why people are searching. Es lo que la gente tiene que buscar. They come to this meeting. ¿No? Tienen que venir a la reunión donde está Jesús. It was full. Entonces cuando ellos llegaron a esa reunión, Inside. estaba lleno ese lugar. Full outside. Y estaba aún lleno afuera. It's not like this, like we are standing like this. No es que había espacio entre dos personas. Totally Dice packed. que estaban así que se amontonaban ahí. And they wanted what was inside there. Pero ellos querían lo que estaba dentro de ese lugar. They don't let anyone come through. Y la gente por eso no quería dejar pasar a nadie, porque todos no se querían perder lo que había. So the friends could say, Entonces los amigos I'm dijeron, sorry, my brother. So sorry, friend. los amigos hubieran dicho, ay, lo siento. It's not possible. Amigo, no es posible entrar. You recognize that? ¿Puedes reconocer eso en tu vida? Suddenly there is a resistance. ¿Por qué? Porque vas a ver resistencia. Stop. Alguien que te dice, no, You are not coming here. detente, no vas a venir acá. What do you do? Pero tú lo has hecho. Do you stop ¿Te detuviste? or do you continue? ¿O te detienes o continúas? I experienced this, Yo he experimentado esto en mi vida, but I heard from God, pero yo he escuchado de Dios and I have faith in my heart. y tenía fe en mi corazón. And this faith is finding a way. Y saben que la fe encuentra el camino. So they have faith and good connection. Entonces, ellos tenían fe y también tenían buenos contactos. That's what you need. Eso es lo que tú necesitas. Connection with faith Contactos que tengan fe también. that you can trust. En los que tú puedas confiar. Amen.
Because Amén. they found the solution. Porque ellos encontraron la solución. They were entering the roof. Porque ellos dijeron, por el techo, ahí hay una entrada, ahí hay un agujero. You must have friends and connection Tú debes tener amigos, contactos, that are not giving up in their life que no tiren la toalla en su vida and not giving you up. y que tampoco te abandonen a ti. God was using some children one time. En algún tiempo aún Dios usó niños. After I was 10 years out of God's perfect will, ¿Saben qué? Cuando yo estaba en ese tiempo estancado, esos 10 años, fuera de la voluntad de Dios, I could not see the way, yo no podía ver el camino what God has for me. de lo que Dios tenía para mí. So God was using some, I'm uncle to them. Dios usó ciertas personas. You must come to Bible school. Entonces vino un tío mío a la escuela bíblica I couldn't feel anything. y yo fui invitado a ese lugar y no sentí nada. You must come to Bible school. Entonces, ese lugar, entonces me llamó alguien y me decía, no, tiene que venir a la escuela So bíblica. after 3 times, Después de 3 veces. okay, I said, I will pray. Ok, yo dije, voy a orar para I ver si voy prayed a and ir. fasted. Y yo oré y ayuné. And it was not the right timing in the natural. Entonces, ¿qué significa que lo natural, cuando yo fui, no era el tiempo correcto? Building a new house. Porque estaba construyendo una nueva casa. And then it was on the top of the costs. It was in a very expensive time. Y era un tiempo muy caro también para moverme. Much payment. Había muchos pagos que hacer. And then you just leave it. Entonces solamente tenía que dejar todo eso. But God was speaking to me. Pero llegó un momento que Dios me habló. And that became the change. Entonces me dijo, sí, anda a la escuela bíblica. Friends, Y ahí hice amigos. what we need, Ahí hice contactos. connections. Ahí hice las conexiones que yo necesitaba. And sometimes we are paralyzed ¿Por qué? Porque algunas veces estamos como el paralítico. because we have been in a paralyzing environment. ¿Por qué? Porque hemos estado en un ambiente donde nos han paralizado. And we need someone to push. Entonces tú necesitas a alguien que te empuje. I'm here to push. Estoy aquí para empujarte. God is using me Dios me to usa push you, para man, empujarte, especially men. especialmente hombres. Tiré por el techo. Women too. Amen. You receive it. Reciban. So they broke this roof, Entonces dice que subieron encima de la casa. destroying the roof. Para bajarlo de ahí tenían que haber roto el techo. And I think Jesus was the owner of the house. Yo no sé si Jesús hasta Because he el had a dueño. house and everything. ¿Quién era el dueño de esa casa? But anyway, De cualquier manera. it was disturbing the meeting. Estaban reunidos y de pronto ¡boom! Es como que aquí bajara All alguien. these sounds. Esos sonidos perturbaron toda la reunión. Yeah, you deacons go up and remove these people. They're destroying the meeting. Imagínate que Jesús hubiera dicho, saquen esa gente que me están perturbando la reunión. No, it was faith working. No, él vio que había fe ahí, trabajando. Sometimes it's like it looks crazy faith, A veces va a parecer una fe loca, doing something different. porque van a hacer algo diferente. You must have the courage to be different, Por eso tú tienes que tener la valentía de ser diferente. to be original. Tienes que ser original. Let the others do what they're doing. Deja que los otros hagan lo que quieran What hacer. is for you, you take it. Lo que es para ti, tú tienes que tomarlo. Amen. Amén. Amén. Connect to such people. Pero conéctate con la gente correcta. Amen. Amén. Gloria a Dios. And that man, he was not only healed, Ese hombre no solo fue sanado, he was hoping to get help, porque él solamente quería que lo ayudaran, to stand on his feet. ¿no? A pararse. But he was born again. ¿Saben qué? Él fue perdonado y él nació de nuevo. Inside, Había una esperanza. all these problems was gone. Todos sus problemas se fueron. Full victory. Total victoria. When you do something exceptional, ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo excepcional when you are not giving up, y no tiras la toalla, it's get attention. From where? tú tienes la atención de dónde? From the throne. Del trono del De cielo. Dios. Look. Amén. Alguien va a decir, wow, It's faith. ahí hay Who is fe. it? ¿Quién es? Then they're sending help from heaven. Y ahí vienen los ángeles. Ahí What's va. happening after? ¿Qué pasa después? The others get respect. Entonces la gente, wow, te va a respetar. Not only respect, Pero no solo respeto, those who criticize.
porque también van a criticar. Wow, Van a decir, wow. I can do this too. Algunos vas a inspirar y van a decir, yo también lo puedo hacer. Amen. Amén. Inspiring others. Vas a inspirar a otros. Amen. Amén. So my former leader, he was traveling to, there was much resistance, and he was traveling to Sweden. Por ejemplo, mi antiguo líder y padre espiritual, cuando empezó a crecer un poco la obra en Noruega, tuvo tanta resistencia que él tuvo que viajar a Suecia, It was an apostle there. porque había un apóstol allá, God was using him mightily y al que Dios usaba poderosamente for Europe, para todo Europa, starting hundreds of thousands churches in Russia. porque ese apóstol empezó una obra a levantar cientos y miles de iglesias en Rusia, One of the workers there, y uno de los trabajadores you ahí, know what he got? ¿sabe qué consiguió? He got it was the propaganda train for KGB. Uno de los que trabajaba ahí era de los que hacían las propagandas para la KGB, For the Russian government. que significa para el gobierno, ¿cómo se dice? Como que la oficina de espionaje para el gobierno ruso. So they took this train, it was like a victory train, Para ellos from fue place una to place. victoria de que ese hombre llegara al cristianismo porque les abrió las puertas. Because he got contacts in high places. ¿Qué significa? Que encontró contactos de influencia en lugares God can altos. give you contacts with influence. Dios te puede dar a ti contactos de influencia también. Amen. Amén. That is our God. Ese es nuestro Dios. Amén. Timothy, who was connecting to Paul. Entonces vemos acá un ejemplo de alguien que se conectó con Pablo, fue Timoteo. And he was growing up to the ministry. ¿Y por qué? Porque él sabía que le iba a ayudar a desarrollar su llamado And Paul ministerial. said, I have no one like him. Y Pablo decía de Timoteo, no tengo a He nadie had como él. full trust. En él puedo confiar totalmente. Amen. Amén. Amén. Amen. You have one Timothy here. Yes, Timothy. Acá tenemos un Timoteo. Even Paul had contacts. Pablo tenía muchos contactos. God was giving him contacts in high places for kings and Y aún Dios governments. le cumplió la promesa de darle contactos en lugares de gobierno, de la realeza, To preach the gospel. para que les predique el evangelio. But also he was depending on God, but also he had to test, is this the correct doctrine I'm preaching and teaching? Aún Pablo tenía que probar que él estaba predicando la sana doctrina y que los otros también lo estaban He haciendo. was going to Jerusalem and contacted and speaking with Peter. Exacto, él tenía que ir hasta Jerusalén, contactarse con Pedro, And then he get confirmation. y Pedro le confirmaba así, eso es de Dios, It's good what you're doing. es bien lo que estás haciendo. This is the gospel, the right Le doctrine. dice, sí, estás predicando el evangelio correcto. But what was happening in Jerusalem? Pero ¿qué pasó en Jerusalén? It was priests, Pharisees, Habían sacerdotes y fariseos converting to Jesus. que supuestamente, bueno, se habían convertido al cristianismo. And so now they were so eagerly to take something of the old into the new. Pero de pronto uno de ellos quería regresarlos a la ley. It became a problem. Y ahí se convirtió en un problema en Jerusalén. And that problem Y ese problema, got Paul arrested. por causa de ese problema, Pablo fue arrestado. And that is stealing the freedom in Christ. Y les empezó a robar la libertad en Cristo Jesús. And coming in with like the law that you have to do it. ¿No? ¿Por qué? Porque querían regresarlos a la ley, tienes que hacer eso. Keeping the law. Mantenga la ley. Amen. Amén. So God is good. Pero Dios es bueno. And you have to have good contacts. Y por eso tú tienes que tener buenos contactos. So I don't have so many contacts in Norway. Yo, por ejemplo, no tengo muchos contactos en mi país. But it's helping me on YouTube. Pero me ayuda, por ejemplo, los contactos que Dios me ha puesto a través de YouTube. We have Rig Global, Rig Europe,
Nosotros nos conectamos con el movimiento de Rick Global, Tony Rumi. Rick o Europa, del apóstol Tommy Arayomi de Estados Unidos. We connect. Él es de Nigeria, pero Dios lo envió a Estados Unidos. So we Nos go, conectamos. we go online, Entonces, en línea nos entrenan. Zoom meeting and Hacemos reuniones en Zoom, teaching. recibimos enseñanzas Sometimes and we have received prophecies, y muchas veces nos han profetizado, nos han ministrado. so we can connect. Entonces, es importante tener contactos Amen. del Amén. reino. Amén. For example, in Africa, Por ejemplo, en África, Nigeria, en Nigeria, there are some great leaders. hay grandes líderes. They are in front. Ellos van al frente, iglesias grandes de avivamiento, Big ministries. grandes ministerios. But I understand when you don't speak English. Es difícil para Latinoamérica conectarse porque no hablan inglés, ellos hablan But you inglés. have some Spanish. Pero en Latinoamérica deben haber algunos ministerios también con los que se puede uno conectar. And you have Maria. Y tienen a María. Yo Yeah. tengo canal de YouTube. Yeah. But I'm so good, happy Pero estoy muy feliz for this connection and this network. por esta red que nosotros tenemos en Latinoamérica. God is touching and saying, oh, you have to travel. Yeah. Sí. Nosotros nos conectamos From Ecuador. I can just play. Yeah. Nosotros, el Señor nos envió a establecer una red apostólica de avivamiento desde Argentina, que ahora es desde Argentina hasta Estados Unidos. Entonces, nosotros nos reunimos los líderes todos los meses. La pastora Claudia es parte de los líderes de Latinoamérica. Por eso que Dios señala a qué país vamos a ir cuando oramos todos juntos. Entonces Dios dijo, van a ir primero a Colombia y van a ir a Río Negro específicamente. No se van a ir a otro lugar, aquí. Entonces nosotros obedecemos. Imagínense que Dios nos ha enviado desde el norte de Europa acá, porque aquí estoy haciendo. Exacto. Entonces Dios dice, ¿a dónde vamos a ir? Y después nos dijo, van a continuar hacia Ecuador, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a hacer? This connection started online. Y todas esas conexiones comenzaron en I saw línea. it with my own eyes. Yo he visto, él dice, yo he visto con mis propios ojos. I saw that God touching her. Yo vi cómo Dios la tocó a ella. And God was touching Alexandra from Ecuador. Y la tocó a la Alexandra, la profeta de Ecuador, And they connected y las unió en el espíritu. to Solo help línea. each other. Y le dijo, ve y ayúdala a ella. How powerful. Qué poderoso es el Señor. Amén. She was Amén. coming here Gloria a helping Dios. us all. Y ella vino acá, aunque sea 4 días, y vino a ayudar. Es hacer lo que hace. This is how it's functioning. Así funciona. Good Con contacts. buenos contactos. Amén. If your contacts cannot bring you forward Perdón, pero si tu contacto, con los contactos que tienes, tú no and you avanzas want to go forward, y tú quieres avanzar, you have to disconnect some contacts tienes que desconectarte de esos that contactos has too much influence in your life. porque han influenciado mucho en tu vida. They are not there to hold you back. Te han detenido They are there to help you forward. porque no están para ayudarte a avanzar. Amen. ¿Amén? We must Amén. continue. Continuamos. Timothy 5, 17 to 20. Vamos a 1 Timoteo 5. Vamos a leer primero el 17 al 20. Y aquí se habla de los ancianos. ¿Qué quiere decir? Los líderes sabios maduros. No es que es un viejito, por si acaso, ¿no? No, el anciano significa el hombre sabio, la mujer sabia. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, dice, no admitas acusación, si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, dice, para que los demás también teman cuando no quieren arrepentirse. ¿Okay? We must seek to honor those Tenemos who's que paying the price. Tenemos que honrar a los que pagan el precio.
working a los que trabajan, for the kingdom, los que trabajan para el reino, to help us others, que ayudan a otros a avanzar, for kingdom to raise up. para que el reino de Dios se establezca. Amen. Amén. Amén. Verse 22, ¿tú? Yes. Y luego vamos a No, los... we will finish. Ah, ya, no estoy organizado. We must see the treasure Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que ver el tesoro in what God is doing. en lo que Dios está haciendo. Sometimes this treasure is like hidden. Saben que muchas veces los tesoros están escondidos. We must see the treasures in other brothers and sisters. Tenemos que también ver el tesoro que Dios ha puesto en otros hermanos y hermanas. Amen. Amén. Amén. Yeah. Amén. We must appreciate it. Hay que apreciar, hay que valorar. It's a double honor. Dice, honrenlos. Denles, dice, a esos líderes, doble honor, dice. Doble honra. Those who are working with the word and doctrine. ¿De quiénes? De los que trabajan en predicar y enseñar. Amen. Amén. Amén. Honrémoslos. And the doctrine. Sí, trabajan enseñando la buena doctrina. An apostle's mission Y la misión de un apóstol is to watch for the doctrine. es vigilar que estén predicando la sana doctrina. Amen. Because in this time, Porque en este tiempo the enemy is trying to infiltrate and pollute the doctrine. el enemigo está intentando infiltrarse en las iglesias para contaminar la doctrina. They can say, oh, it's grace, Porque de pronto, God's grace. empieza a predicar, sobre la gracia de Dios. And they mix it with worldly things. Pero empiezan a mezclar con cosas mundanas. And then it's polluting Y everything, de pronto se contaminó todo. leading people away from Jesus Porque están queriendo sacar a la gente and del camino de Dios. the faith in Him. Y aún de la fe en Él. Leading people away from fighting the good Y hay otras doctrinas faith, for the que faith. los alejan de la fe y les dicen, no, ya no tienes que pelear, no, ya Cristo ganó todo. No hay pelea, no hay guerra espiritual. Sí. Así es. So we must not make it difficult Entonces, no debemos hacer las cosas for difíciles, those who are working. sobre todo para aquellos que trabajan That's para why el Isaiah reino. was not for condemning you. No estamos aquí para condenar, It was just for waking up someone. es solamente para despertarte, To despierta. see that leaders has need and help. Ve la necesidad de tu They líder. need help. Ellos necesitan ayuda. Our sister here. Mi hermana aquí, por ejemplo. No, your old sister. Mi hermana es Otilia. I will serve. Ella dijo que I know that Yo quiero I servir. can pray for you. ella dijo, yo voy a orar por ti, For all the work here. por todos los que trabajan aquí. See? Amén. That is wonderful. Eso es maravilloso. Amén. Amen. Others Dios. can in practical things. Pero otros pueden ayudar en las cosas prácticas, ¿no? Por ejemplo. Amén. It's not to see how much they can manage. No se trata de cuántas cosas puedes hacer. No. No. We will manage together. Lo vamos a hacer juntos. It's our work. It's your Es work. nuestro trabajo y es tu trabajo. It's not her work. No es su trabajo de ella. You must have ownership in it and know it's your work. Ustedes también tienen que decir, este también es It's mi not only trabajo. your work. No es solo tu It's trabajo, our work. es nuestro We are trabajo. part of this. Nosotros somos parte de esto. Amen. Amén. Amén. Amen. Ujú. So the labor is worthy of his wages. Y dice también aquí, digno es el obrero de su salario. Yeah. Ujú. So we as long as we manage ourselves, Miren, mientras podamos nosotros no depender, como se dice, de un sueldo en la we are iglesia, serving the Lord. y podemos, porque tengo mis ingresos, puedo servir al Señor sin recibir And the money algo. we get, we used to use them into the kingdom. Al contrario, yo podría invertir mi dinero, ¿no?, en el reino de Dios. But Pongo más bien mi dinero, Sometimes it's costing. porque muchas veces cuesta. Driving much with the car Manejar con el carro cuesta. is not going on air only. El carro no vuela, It's petrol. es gasolina lo que Ajá. necesita. And this car is small. Y el carro es pequeño. Has been very faithful.
Ha sido muy fiel ese carrito. But later need a bigger car. Pero vamos a empezar a orar por un carro más grande. Yeah, driving all together in one car, 7 people. Que entren mínimo 7 personas ahí. Amen. There's need. Hay necesidad que cubrir. Amen. So Amen. and when she get like lifting of burdens, Entonces, porque ella va a empezar, Dios va a empezar a soltar sus cargas de ella, va a venir gente a ayudar. we are sharing with each other. ¿Por qué? Porque vamos a compartir todos la carga. Like so, we are so God received in the houses. ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos que agradecer haber sido recibidos muy bien en todas las casas. So I was thinking yesterday, Ayer yo pensaba, we have to go to restaurant to eat. vamos a ir a un restaurante a comer. No, the restaurant was on top of the El restaurante estaba en la terraza. Everything provided. Todo ya estaba servido ahí. Yeah, it's like that. Así es. We are family. Servimos, somos familia, nos Amen. atendemos, nos ayudamos. Amén. Yeah, Yeah, we- what is biblical is about the salary. Anyway. Yeah, salary. Yeah. Exacto. We can talk about the salary. Sí, vamos a hablar esta parte del salario porque mucha gente critica que los pastores reciban, o los maestros también dicen acá, ¿ok? Entonces es bíblico, porque el Señor lo dice. ¿Quiénes? Los que predican y enseñan. Entonces, por eso se tiene que hacer como fondos en la iglesia, de lo que se recolecta, también va para ellos y alcanza. Si no alcanza, muchos de ellos se restringen de recibir salario, ellos lo saben, trabajan gratis. Pero cuando ya la iglesia prospera, la iglesia crece, también hay que separar un poco. Entonces, hay gente que ha tomado la decisión de no tomar un salario porque tiene un ingreso, es su decisión. Pero sí es bíblico que un líder que predica y enseña reciba un salario, ¿ok? Entonces eso es bíblico, queremos establecerlo bíblicamente. Amén. 10%. Por eso que también From your heart. en la iglesia se da, y hemos hablado ayer de eso, We are forcing no one. del diezmo y de la ofrenda. From your heart and faith. Lo tienes que hacer en fe, lo Bring tienes que it hacer to the place. voluntariamente en el lugar. And this money is used for example, this place here. Claro, se puede usar para el alquiler local, para la Someone was luz, living here. para el transporte, Someone was living here, ¿no? Alguien, bueno, vivió acá and they had income. y ellos tenían un ingreso, ¿verdad? But no, so no one is living here. Pero ahora nadie vive acá, There's no income entonces no hay ingreso. because it's for the church. The Porque kingdom. ahora está temporalmente siendo utilizado para So la where are the iglesia. money coming from? Entonces, ¿de dónde va a venir el dinero? God is blessing you. Dios va a bendecir a las personas que This siembran. is a leader's Ujú. purpose. Ese es el propósito del liderazgo. Is to make Ujú. the people flourish also in the economy. Exacto, hacer que la gente florezca no solo espiritualmente, sino económicamente. Entonces hay un lugar para sembrar, sembramos, si es buena tierra les va a producir, yo les digo. Para ti. Someone preachers and ministers, they come in and they come in a team. Por ejemplo, hay They want predicadores, money. pastores que viajan, ¿no? Algunos reciben ofrenda, pero hay otros que sí demandan And dinero they're preaching and acting. y empiezan a predicar, a actuar, 1 week they're gone. y una semana se van. And there's a big bill after them. Y luego hay, Big payment. va a haber un pago para eso. A big burden put on the people. Pero no es bueno si se va a poner la carga en la That gente, is not que the way we're pague, working. que pague todo el gasto del equipo. No es así, No. ¿no? You take the 10%, bring it into the house. Solamente que se recoja lo que se tiene que recoger. You, Únicamente yeah, use it for covering se usa para building. cubrir los gastos, for the car, para los carros, por ejemplo, for things, para cosas que se tienen que comprar, and for internet, para el internet, cuesta. Ujú. for food when visitors. Cuando vienen visitantes, comprar comida, Because all is there. para todo eso se usa. Amen. Amén. Amen. Pero no se pone carga, porque hay gente que te impone. O sea, imagínense, nosotros venimos y imponemos que se pague todos los gastos nuestros. No. Nosotros, gracias a Dios, Él nos ha bendecido y sembramos en las misiones. So later, when it's like 50 or 100, Cuando ya más adelante se multiplique la iglesia, she can have a salary.
más adelante ella puede un salario. When you're starting new churches, Cuando se empiezan las nuevas iglesias, I suggest that this is not the rule, but I suggest, sí, por ejemplo, podemos hacer una sugerencia. for example, in Medellin, doing the same. Por ejemplo, en Medellín, hacer lo mismo. 10% into that Que se levante terraza church. en la iglesia de la terraza. Aposento alto. High place. Yeah. And then they are, for example, Que se reúnan ahí y se levanta también el diezmo, la ofrenda, voluntariamente, lógicamente, use it for the cost there, y se usa para pagar los costos ahí. and then take the 10%, Y enviar el 10% sending to here, a la iglesia central. as long the ministries here are serving you. En el tiempo que los ministros de acá vayan a servir allá, lógicamente. Also, paying for the cost to drive to Medellin Por ejemplo, pagar los costos, cuesta viajar desde aquí hasta is Medellín. practical, Entonces, se empieza a cubrir las cosas and all can prácticas. do it. Y todo lo podemos hacer colaborando un poco, ¿no? It's not burdens, Entonces, no se crea carga. because we are No hay deudas. becoming blessed. Exacto. ¿Por qué? Porque es una bendición Yeah. sembrar. Lo que tengo, lo doy, ya. Y eso se multiplica. Amén. Amén. Okay, very fast. Do not receive an accusation against an elder except it comes from 2 or 3 witnesses. Ya. Y aquí sí está algo serio. No aceptarás acusación de un anciano si no hay pruebas, ¿no? De 2 o 3 testigos. This is very important, Eso es muy importante. because the devil Porque el diablo is too easy es for muy, him es muy fácil para él to succeed in destroying. en venir a robar, matar y destruir. If God is raising up a ministry, Si Dios levanta un ministerio, the enemy is raising up. entonces inmediatamente el infierno se attack. levanta para atacarlo. Where is he attacking? ¿Dónde ataca? He's attacking the Christians. Ataca a los cristianos. And why are the Christians receiving the light? Entonces, ¿por qué los ataca? Porque ellos reciben la luz. If it's in a company, Si fuera una compañía, they will investigate very fast. ellos van a investigar rápidamente, a ver, ¿qué está pasando? Who are doing that in the church? ¿Quién está haciendo algo, no? Algo malo. Pero en la iglesia, ¿quién lo hace? Believing lies of the enemy Saben que muchas iglesias creen las mentiras del diablo. and against leaders. Y encima, porque el diablo viene a atacar Why a los don't we obey líderes. the Lord, the word of God? ¿Por qué no obedecen esto que dice aquí la Do palabra? not this. No admitas ninguna acusación de un líder si no hay prueba de 2 o 3 testigos. It must be confirmed by trustfully people. Y debe ser gente confiable, no cualquiera que venga a acusar. Que se organicen como si fuera un grupo, una mafia, no. It must be investigated, Debe ser investigado el caso. because I can say how serious it is. Les voy a decir qué serio es esto. If she has a meaning and say it to me, Si yo le digo algo a él, just an opinion, como una opinión, it's not so harmful. no es dañino. But if the source it's coming from Pero si de la fuente que ella is recibió connected to other spirits and Satan, se conecta con otros espíritus o Satanás, and she is saying this to me, y yo le digo a él, it's not only the words and accusation I receive, no solo yo voy a recibir palabras y acusaciones, you no. receive one of the senders, Tú recibes el enemigo mismo que entra dentro de ti a demon, y un demonio, and suddenly you feel, I am against this leader. y de pronto tú vas a sentir, estoy en contra de este líder. What's happening ¿Qué pasó? in your life then? ¿Qué pasó en tu vida? The life, Perdiste la vida. the joy and the love Pierdes la vida, pierdes el gozo, pierdes la esperanza. is lost. Se perdió todo. I saw my co-leader, Yo my friend, he visto a mi amigo, que era ¿cómo se dice? El líder que gobernaba junto conmigo. I had no conflict with him. Yo nunca tuve un conflicto I con loved él. him. Lo amo. What happened? ¿Qué pasó con él? I did nothing wrong.
Yo no le hice nada malo, But the Spirit entered him. pero un espíritu entró en él. And he was losing the place in the leadership. Y él perdió el lugar de liderazgo, He lost his joy perdió su gozo, and the progress. perdió el progreso, el The avance. he was under strong influence of another spirit. Él estuvo bajo la influencia de otros espíritus. De We pronto, must know how serious this is and ustedes, stop it. ustedes deben saber qué serio es esto y deben detenerlo. Who are going to stop it? ¿Quién lo va a detener? ¿Mm? Is it Claudia? ¿Es Claudia la que va a detener cuando tú escuches estas cosas? No, No, it's you. eres tú. It's spoken to the Christians. Porque aquí le habla a los cristianos. And it's the same if it's an order from another church. Y lo mismo si tú vas a otra iglesia. Es lo We mismo. must not do it. No escuches voces acusadoras. So many accusations against strong anointed preachers in the world. Ustedes no saben cuántas acusaciones serias se han levantado contra muchos líderes mundiales. Amen. Then the next one, we continue. Bien, continuamos. First time. Those who are singing, rebuke them in presence of all, that the rest also may fear. Ujú. Exacto, si se descubre que lógicamente el líder sí ha pecado, ¿no? Ha hecho algo grave, tiene que arrepentirse. We are talking about leaders now. Estamos hablando de líderes, ¿no? Okay. They are treated different. Al líder se le trata diferente del discípulo o el miembro de la iglesia. Es diferente. Paul, he was correcting and rebuking Peter in front of all. Miren, Pablo reprendió, corrigió y revocó a Pedro en frente de toda la You are iglesia. doing hypocrite things. Le dijo, tú eres un hipócrita. Yeah. Así le dijo. When you come from Jerusalem, Ujú. you cannot sit with the other Christians here. Claro, porque allá haces una cosa, pero ahora vienes de Jerusalén It's not correct. y tú no te sientas con ellos porque piensas que te vas a contaminar. He was correcting it. Entonces lo corrigió. So with leaders, it's more serious that we correct in public. Exacto, vamos a decir. Corregir un líder es más serio que corregir un miembro de la iglesia. Amen. Aquí dice cómo se tiene que corregir. Ajá. And then we are forgiving Ujú. ¿Qué dice? and helping leaders. Hay que reprenderlo, o sea, corregirlo delante de todos para que los demás también teman. Si no, lógicamente, no ha respondido a los líderes correctamente en las acusaciones y insiste, acá dice si insiste en pecar, ¿no? Ojo, si insiste. No si se arrepintió, tiene una oportunidad, posiblemente tenga que dejar el liderazgo y luego, cuando ya se vea los frutos de arrepentimiento y Dios diga sí, repónganlo, se repone. Okay. Entonces hay procesos, ¿no? Yeah, you can take 22 and En el 22, explain it. para cerrar lo de Timoteo, de esta parte dice, también no impongas un líder, ojo líderes, no impongas con ligereza las manos a ninguno, con ligereza, o sea, solo si el Espíritu Santo te dice, ni participes en pecados ajenos, ¿qué dice? Consérvate puro. Amen. Thank you. And also, when there are people coming and want to lay hand on you, Y también cuando venga gente y quiera imponerte las manos, and you feel like disturbance in your spirit, y en tu espíritu tú recibes, no siento paz, don't let them do it, no dejes que lo haga, no permitas. because there can be false prophets, Porque sabes que podría ser false leaders. alguien que sea un falso líder o un falso profeta o alguien que esté conectado con otros demonios. Tú no sabes que te van a transferir. Suddenly you get much more problems after they prayed for you. Porque después que oren por ti, vas a tener más problemas de los que You tenías. must be honest. Así que hay que ser honesto. It's like that. Perdón, pero no permito que me pongan mal. Okay, 2 Timothy 2 1 to 4. Y ahora vamos a finalizar con lo de 2 de Timoteo, capítulo 2. Yeah. Vamos a leer versículo 1 al 4, de la última parte. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amen. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. And then you can take that so we can Ujú. cut some time. Yeah. Ujú. Just explain it. Exacto. Entonces, ¿qué dice aquí? Primero, Pablo le estaba instando a Timoteo que se esfuerce. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía mucha resistencia. A Timoteo no le fue fácil, porque su llamado era apostólico. Entonces, cada nivel que él subía, más resistencia, más contraataque, ¿no? O sea, ¿qué le decía Pablo? Hijo, esfuérzate en la gracia que se Cristo Jesús. Los líderes necesitan gracia, la gracia de Dios, Amén. para avanzar. Amén. Sí. ¿Y qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, porque uno no habla parte así. No. Hay conversaciones privadas, que es una cosa. Pero lo que yo te enseño públicamente para que todos sean testigos de lo que yo te estoy hablando. Entonces dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga al hombre fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, cuando tú pones líderes que enseñen, tienen que ser fieles, idóneos. ¿Ya? Eso es lo que le estaba enseñando Pablo. Mira, así vas a elegir a tus líderes. Esto vas a hacer. Y luego que también le dijo que tiene que sufrir penalidades. Todo buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Si usted no sufre penalidades, es porque usted no se enroló en el ejército. No está en el ejército. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos en el ejército aquí? Amén. Amén. Sufrimos penalidades por Cristo. Sí, amén. Ya no sufrimos lo del mundo, sufrimos por Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, luego que dice, ¿por qué? Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado, ¿no? Entonces, cuando uno ya se enrola en el ejército y el Señor te dice, ahora vas a estar acá haciendo la obra mía como soldado de Cristo. Amén. Thank you very Amén. much. Ujú. Number 15. Entonces vamos ahora al versículo 15, donde le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Amén? Amen. Entonces, Gloria a Dios. ¿qué le dice? ¿Ante quién debemos estar primero aprobados? Ante Dios. Eso es lo más importante. Si te vienen a acusar de cualquier otra cosa, lo importante es que a mí que me apruebe Dios. Si ante Dios yo estoy limpio, si ante Dios yo estoy bien, a mí no me importa lo que digan los demás. Amén. Lo mismo decía Pablo, porque le dice, preséntate como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si delante de Dios yo no tengo de qué avergonzarme, no importa, ¿no? Si otros quieren que yo avergonzarme a mí. ¿Por qué? Porque yo uso bien la palabra de verdad. Amen. Si yo soy verdadera, Amén. si las personas ven algo malo en mí, entonces hay algo malo en ellos, porque yo estoy en la verdad. Amén. Number 25. Vamos rápidamente el versículo 24-25, donde dice, para finalizar esta enseñanza de Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a estar en conflictos, ni entre los miembros de la iglesia, ni como otras iglesias. Se respeta las viñas, se respeta los mantos. Yo no voy a ir a hablar mal del pastor de Marinilla, que del pastor de Bogotá, o que del apóstol de Cartagena. No, no es mi viña. Así Y si es. yo vengo algo quizás que es incorrecto, oro por ese líder, porque ese líder necesita de la gracia de Dios. Que Dios se lo lleve a un arrepentimiento. Amén. Que Dios, porque es su soldado, no es mi soldado. ¿Amén? Entonces no condenemos ni juzguemos porque un siervo necesita gracia. Y dice que más bien que sea amable para con todos, para enseñar. Tiene que ser sufrido. ¿En qué? En las penalidades de Cristo Jesús. Vamos a sufrir contraataques, oposición, todo. Y debe corregir ¿con qué? Con mansedumbre, no como un dictador. Con mansedumbre. La corrección es en el amor de Dios. Que haya fruto de arrepentimiento. ¿Amén? A los que se oponen. Si alguien se opone a mí, le corrijo en mansedumbre, no levantándome con orgullo, ni arrogancia, ni que tú no sabes nada, no, menospreciándole, no, en mansedumbre, como Jesús corregía. Porque dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, los que se te oponen, ¿no? Entonces, corrígeles en amor. ¿No te quieren escuchar? Bueno, entrégalo al Señor y Dios hará. Amén. We're the last point. Ya, ahora
este es el último punto, Hechos 20. Also, we are talking about the wolves. Ajá. Ahora vamos a hablar de los lobos, los falsos líderes. This is for the leaders. Ajá, 28 Habla Jehová. eso. El 28 al 32. is in Acts. Hechos 20, del 28 al 32. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, sobre tienes que supervisar sobre el rebaño que el Espíritu Santo te ha dado. Thank you. We just the text of Ya. that. Take heed of yourself as a leader Exacto, pues tienes que tener cuidado de ti como líder. and to the flock. ¿Y de quiénes? De el pueblo que Dios te ha dado. To watch your own life and the flock. Tengo que primero guardar mi vida y guardar las vidas de los que Dios me ha dado a mí. To shepherd the church of God. Hay que pastorear la iglesia de Dios, Amen. But the Holy Spirit has put you as overseer. pero dice que el Espíritu Santo te ha puesto a ese pueblo. It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo, no es el hombre. And you are a shepherd as a leader. Porque como líderes tenemos que tener el corazón de pastor, así no seas pastor. And it's the church Y of es la Jesus. iglesia de Jesús, Amén. It's his property. es su propiedad de él, el varón. Amén. It's not the pastor's property. No es la propiedad del pastor. No, It's not even the people's. no es su gente. It's Jesus. Es la gente de Jesús. Amén. Amén. We belongs to Jesus. Porque le pertenecemos a Jesús. Amén. Bought with his blood. Porque Él nos compró con su sangre. So Paul, he can see Entonces Pablo pudo the ver next in lo 29. siguiente, lo que dice el 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. It's like he can hear in the spirit. Y pudo aún ver y escuchar en el espíritu, escuchar el sonido de los lobos. Santo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. They are not so dangerous when they are out there. ¿Saben qué? Los lobos no son peligrosos cuando están But afuera. take that Cuando están picture. adentro. We are now in the forest. Cuando estamos aquí en un lugar como que parece We un hear bosque, the sounds. escuchamos sonidos But we afuera stay de together. animales, pero permanecemos acá What juntos. we do, ¿Qué hacemos? we put on the fire Ponemos fuego and we keep together. y nos mantenemos juntos. And this fire, Y ese fuego, even though it's coming a wolf, aun si viene un lobo, and Luis take this wood of fire que Luis tome una madera con fuego and he smashed this wolf. y empieza, No thanks. no vas a Not estar here. aquí, Not inside no here. entras a este Yeah, lugar, here's the fire. aquí hay fuego. Amen. Amén. It's your mission as a leader Como líder, tu misión es, to watch tienes que vigilar and to guard. y tienes que proteger, rodear ese lugar. Sometimes we never ask, Muchas veces nosotros nos preguntamos, where are you coming from? ¿de dónde vienes? Who were you together with before? Ajá, ¿con quién has estado antes? What is your intention? ¿Cuál es tu intención? Ujú. This is the questions is needed. Estas son las preguntas que necesitamos saber. ¿Quién está enviando a esa persona, ¿no? Que parece un lobo? I see one danger, En la que vemos un peligro. a very charismatic Muchos, person coming, y esos no vienen como dice, con furia. so charming, Te vienen así bien carismáticos. looks like so loving God, Parecen que aman a Dios. Oh. so inspiring people, Uy, aún son como esos que inspiran a otros. and we are not checking. Pero no chequeamos en el espíritu. ¿Qué espíritu está ahí? Yeah, where they are from, Ajá, ¿de dónde viene esta persona? what is happening where they were before. ¿Qué ocurrió donde esa persona fue antes? They can have left a disaster, Quizás ha hecho un desastre en otra iglesia a vessel from the devil. y se convirtió en un instrumento del diablo. We have examples in Europe, in Scandinavia, Oye, nosotros Santo. tenemos muchas experiencias, terrible hemos vivido stories historias terribles that you cannot even you could through that he cannot speak truth.
Es verdad, o sea, escuchas esas historias, parece que fueron sacadas, no sé, de What do you terror. say about the double murder inside Ujú. a Pentecostal church? No, por ejemplo, nadie sabía que en una iglesia pentecostal había un asesino en serie. And this inspiring person says she's the bride of Jesus. De pronto esa persona que entró ahí era una falsa profeta que dijo soy la novia de Jesús. And people believe it. Y la gente le creyó. And at least the pastor is killing 2 persons. Y de pronto el pastor le empezó a entregar personas. Santo. Ay, ¿Qué pasó? What's possible? ¿Cómo es posible? There are people coming in to destroy. Entonces hay gente usada por el enemigo These are the wolves. que van a estar enviados para destruir. Esos son los lobos. But they are not covered with this wolf. Ellos no se cubren de la piel de lobo. They come like a lamb. Or Dice like que vienen como disfrazados de qué? De corderos. Y vienen muy encantadores, muy seductores. Así es. That is the leader's responsibility. Y esa es la responsabilidad del líder, descubrir eso. How is the people responding? Y también cómo la gente When responde. these people are connected, Cómo responden cuando la gente se conecta con what eso, is the fruit con and esas personas. ¿Qué and frutos progress hay? in that person? ¿Qué frutos podemos ver? ¿Hay avance? Suddenly they start to play like this. Porque pronto la gente The empieza person has fear for that person. tiene miedo, empieza a tener miedo. And this is starting to control ¿Por qué? Porque ya entra un espíritu de control a tomarlos. and manipulate it. Empiezan a manipularlos. We must stop. Debemos detener eso. Amen. Amén. Yes. 30 then? Y el 30 dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Esto que estamos viendo ahora. You see, Ah, they are searching for what is it, not supporters, but like to drag them to themselves. Ah, sí. Hay gente Followers. que no busca discípulos, busca seguidores. Yo quiero seguidores. They're looking for people, Ellos buscan a la gente. and then they have their own agenda, ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia agenda and they have their own program. y tienen su propio programa. And then it's like polluting. Y los van a contaminar a ellos para que sacarlos de la iglesia. Amen. Amén. And drawing these people away from the unity, Los splitting, empieza a entrar el espíritu de división y se lo sacan. and they are trying to move up to the highest places. Y de pronto, para hacer eso, empiezan así como a llegar a los líderes, Yeah. se mueven y Worship team, o se meten en el ministerio de alabanza, prayer. They want to be prayer leader. quieren ser el líder de la intercesión, ¿no? You see, Así. Después, saltar awakeness. y robar la iglesia. Amen. We are connecting people to Jesus, Nosotros estamos aquí para conectar gente a Jesús, not to ourselves. no a nosotros. Amén. But we are example. Pero somos ejemplos. And then Paul said, "Follow me Ajá. as I am following Christ." Exacto. Nosotros, los únicos discípulos que podemos hacer y que nos van a seguir, le decimos como Pablo decía, sígueme a mí, así como yo le sigo a Cristo. amén. So it's by grace. Porque es por la gracia de Dios. When we are following Christ, Seguimos a Cristo, a good example that others can follow after. dando un buen ejemplo, entonces otros también If we siguen are stopping, a Cristo. don't follow us. Y vamos a detener, no nos sigan, Don't be connected to us in that si me way. vas a seguir a mí y no a Cristo. You don't have faith in us. Porque no es que tú pongas tu fe en mí, en nosotros. It's like the grace Dice, en la gracia de Dios en nosotros, working in us. que trabaja en nosotros. God working in us. Dios trabajando en Your nosotros. faith is in Him. Entonces tu fe está en Él y en lo que Él hace en mí. So if your leader fails you, Porque si tu líder falla, you don't need to fail. tú no tienes que You fallar. can move on. Tú vas a seguir adelante porque sigues a Jesús. Amen. Amén. Amén. Yes, we finish. Aquí terminamos. We can take, El 32. yeah, 32, yes. Vamos a finalizar con el versículo 32.
donde Pablo les dice a ellos: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. So is the grace Es la gracia de Dios working in you, que trabaja en ti, keeping you up, que te levanta, helping you, que te ayuda, and the Word of God, the living Word of y God, la palabra viva de Dios, can save you and help que you. te va a salvar y te va a ayudar. Amen. Aleluya. Progreso. Thank you, Lord Jesus, for this word. Gracias. Thank you, Jesus. Amén. Bueno, entonces voy a compartir, ¿no?, testimonio, porque como justamente mi hermana dice, comenzamos juntos y estuvimos en una iglesia apostólica y profética, gracias a Dios nos pusieron ahí. Y yo lo que he aprendido, bueno, en ese tiempo, muchas experiencias, pero quiero enfocarme así. Primeramente, las cosas que sí aprendí. Lo primero fue a servir. Aprendí a servir, ¿no? Yo estaba siempre ahí en la iglesia, estaba detrás del apóstol ahí ayudándolo, ¿no? Nosotros hacíamos todo el equipo de audio y video, poníamos los micrófonos, estaba yo ahí al lado de él y aprendía de él, aprendía todo lo que él sabía. Entonces, el servicio fue lo primero que yo aprendí para ser un líder. Y luego, otra cosa que fue muy importante es saber hacia qué Dios me llamó, cuál era mi llamado. Entonces, para mí, mi primer llamado fue ser maestro. Y eso fue algo que me apasionó en la palabra de Dios, ¿no? Enseñar, aprender, y yo decía y preguntaba y decía, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué lo otro? Preguntas como el hermano dice, ¿no? ¿Pero dónde salió la esposa de Caín? ¿De dónde? Él le va a responder. Y yo investigaba y me metía. Y ese llamado me traía una satisfacción grande. O sea, estar en el servicio, estar en tu llamado, te conecta a saber hacia dónde Dios te va a llevar. Entonces yo agradezco mucho a esa iglesia en la que yo comencé, porque me hicieron ese crecimiento. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces sucede que cuando ven el crecimiento, no solo en mí, sino en mi hermana y en mi otra hermana, que somos 3 hermanos, es ahí donde uno ve que muchas veces los líderes no son los correctos para llevarte hacia el siguiente nivel. Porque comienza ese celo de Saúl, que comienza a ver, uy, pero estos están creciendo, uy, pero estos están con los dones, estos están con la unción. Entonces es como que siente el celo. ¿Por qué? Porque el líder muchas veces no está todavía atado a ciertos espíritus que son tradicionales, que son religiosos. Entonces comienzan a atacar. Entonces sí, recibimos mucha resistencia, hasta el punto en que fuimos incluso acusados, ¿no? Que ustedes se quieren llevar las ovejas, que ustedes se quieren llevar, que están ahí hablándole a otros. Y yo no entendía en ese tiempo, pero si yo lo que estoy haciendo es orar por ellos, ir a enseñarles, ir de casa en casa de los hermanos, si están enfermos, para orar por ellos, ¿no? Y sufrimos esa experiencia de ser, como dice la palabra, resistidos por causa del reino, por causa del llamado, por causa del crecimiento. Que todo líder va a experimentar eso, todo líder va a experimentar esos dolores, esas acusaciones, esas falsas acusaciones, ¿no? Pero tenemos que pasar ese proceso para poder entrar en mi siguiente nivel. Entonces, fue en ese trance, ese tiempo en que, bueno, mi hermana se casó, ¿no?, con su esposo, recibió el llamado. Entonces, Dios me trajo esa convicción, ese deseo de entrar en esta cobertura, ¿no?, de levantarme como líder ahí. Y yo acepté, mi primer desafío fue ser misionero con ellos. Y comenzamos a viajar a los países, comenzamos a ir.
y aprender de liderazgo. Porque lo primero que uno tiene que aprender para ser líder es primero saber estar sujeto, aprender de líder, servir primero, estar detrás del que te está llevando adelante. Entonces, lo que quiero compartir son 3 cosas que he aprendido ahora en Cristo Jesús, ¿no? A través de esta cobertura. Y lo que dije antes, justamente la sujeción, ¿no? Hebreos 13:17 nos dice: sujetaos a vuestros pastores, a vuestros líderes, dice otra versión. Y eso es lo primero que tú, como líder, tienes que hacer, sujetarte. Tú tienes una cobertura y tú vas a ser cobertura de otros. Entonces, si tú estás alineado a esa sujeción que Dios quiere, porque Dios es un Dios de orden, tu crecimiento va a ser más rápido. Si tú estás fuera de esa sujeción, estás como dicen ahí, llanero solitario, que eres el profeta o el pastor y estás solito ahí luchando, no vas a ver un crecimiento ordenado en tu vida, ¿no? Vas a estar de tumbo en tumbo, no. Tienes que posicionarte. Acá Dios me ha llamado y acá voy a crecer. Y ese crecimiento viene debajo de lo que es la sujeción. Y la sujeción es algo que no es un sometimiento. No, sujeción es ponerte debajo de alguien como protección. Esa es la sujeción. Ponerte debajo de alguien como protección, porque acá justamente el que está está sobre tu cobertura es el que te va a ayudar a crecer. Te va a ayudar justamente en lo que dice la hermana, a esa valentía de seguir, vamos, adelante, vamos, tú sigues, tú puedes, te va a ayudar a crecer al siguiente nivel. Y eso es lo que yo recibí con ellos, esa valentía para ir al frente, para ahora estar, ¿no?, en el pastorado de la iglesia de Lima. Levantamos una obra y había que asumir, y nadie quería asumir. Yo decía, pero no, yo soy el que estoy detrás de alguien, yo lo voy a ayudar. Pero no, el Señor dice, tú, levántate ahí, en el liderazgo, en el pastorado. Y eso es algo que vas a experimentar tu crecimiento y lo que Dios quiere marcar para ti. Segundo, lo que aprendí fue la visión, ¿no? La visión. O sea, si tú no tienes visión, no sabes hacia dónde vas a caminar. Y Filipenses 3, del 13 nos dice, hermanos, no pienso que yo he alcanzado, ¿no? Más bien sigo adelante trabajando, me olvido de lo que quedó atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. De esta manera sigo adelante hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofrece por medio de su llamado celestial en Cristo Jesús. Así que atentos todos los que hemos alcanzado madurez, todos debemos pensar de esta misma manera. Si alguno piensa de forma diferente en algo, bueno, Dios le hará ver esto también. Amén. Entonces, yo tengo que conectarme con aquella visión que Dios ya me ha dado, con esa meta. Entonces, hay líderes que te van a llevar a esa meta. No todos los líderes te van a llevar a eso. Tienes que buscar y preguntar, ¿cuál es el que me está llevando hacia la meta que Dios me ha puesto? Porque Él me pone una visión y me conecta con otros que estamos en la misma visión. Por ejemplo, esa es la visión que tenemos nosotros en unidad, es el ver el avivamiento en todo el mundo, en las naciones, en las ciudades, que se comienza con las familias, avivamiento en las familias primero, luego en las ciudades, luego en los países. Buscamos una iglesia victoriosa en la cual Cristo se va a unir con ella. Entonces, esa misma visión es la que yo estoy compartiendo con ellos, ¿no? De repente hay otras personas que tienen una visión diferente, que están esperando la destrucción del mundo, ¿no?, para que Cristo venga, pero para nosotros no es así. Dios viene por una iglesia triunfante, gloriosa, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en la tierra. Amén. Entonces, ese es el segundo. Y tercero y último es la unión. La unión, la unidad. En Hebreos 2, 46 y 47 dice,
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces la unión, eso es lo que también nos conectó, ¿no? Trabajamos unidos como familia. No hemos salido de ese diseño erróneo que es la iglesia que viene de la religiosidad, ¿no? ¿Cuál es esa iglesia religiosa? Es esa que es como una pirámide. La pirámide, esa es la construcción babilónica, donde el líder está acá arriba, como faraón, gobernando, y el pueblo estamos acá abajo. Clavos. Clavos. El que está ahí, ese es el único que tiene acceso a Dios. O sea que el líder es el que es el ungido, el que predica, el que hace todo, ¿no? Él obra, él tiene la unción de Dios para hacer todo. Y lo demás estamos aquí, nosotros no podemos. Entonces, esa estructura errónea, religiosa, es la que no quiere Dios. ¿Cuál es la estructura en el reino de Dios? Primero dijimos la unidad, pero es una estructura en la que, como dijo María, primero Cristo está como la base, está como la roca angular, y sobre eso se van edificando. ¿Y qué es lo que están? Los líderes van puestos ahí para edificar. El líder no va acá arriba, el líder va abajo, como dijo Jesús. ¿Tú quieres ser líder? Sé siervo primero. Entonces, el líder va a estar ahí, después del fundamento. Pones a Cristo como piedra angular y luego vienen los apóstoles, los profetas, los maestros, los líderes. Estamos sosteniendo el pueblo para que ellos crezcan, ¿no? Como una estructura así cuadrada, como un edificio que se va edificando. ¿Cuál es esa estructura? Es la Nueva Jerusalén. Esa es la imagen de la iglesia. Una estructura donde todos estamos unidos así, edificando, todos juntos, unidos, y vamos sosteniendo la obra de Dios que va creciendo. Amén. Entonces, esto es mi experiencia en el liderazgo. Esos 3 pilares fundamentales para mí han sido lo que me ha edificado para seguir trabajando en esta obra, ¿no? Y bueno, gracias a Dios nos permite que nos conectemos con muchas más personas, con líderes de Colombia, de Argentina, de otros países, que estamos, bueno, unidos en este mismo sentido, en esta misma visión. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Gracias. You are completely perfect. Complemento.